por haber venido tu Hijo amado a la tierra. Con tu gran poder haciendo muchos prodigios y milagros. Y hasta dar la vida, Señor, a causa de la redención de nuestra alma. Te suplicamos que haya encontrado a contentamiento tu Santo Espíritu. Y después de esto, Señor, te suplicamos, tomes en tus manos a tu siervo que va a pasar y que tu Espíritu lo guíe. ¿Qué es lo que debe de hablar? Conforme a tu palabra, Señor. Y tu iglesia seamos hacedores de tu santa y divina voluntad, Señor, ya que nos espera la vida eterna en tu Hijo amado Jesucristo. Señor de los cielos, y lo pongamos por obra, andando, Señor, en este camino, guardando tus mandamientos, estatutos y leyes, por la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano. Ahora sí, sin más preámbulos, pasamos a la predicación de esta tarde y con ustedes nuestro hermano Pedro Hernández. Adelante, mi hermano. Sí. Amada Iglesia de Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean tan amables de sentarse. Sí me escuchan, ¿verdad? Vamos a hablar la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Primeramente quiero decirles que me da mucho gusto volverlos a ver. Ya pasaron 6 días, este es el día 7º, y en los cuales pues nuestro Dios nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha traído a este lugar. ¿Y a ustedes no les da gusto volver a verme? ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Oí muy poquitos, ¿eh? Claro que sí, queridos hermanos. Voy a hacer una pregunta, yo la quiero hacer, pero sin lastimar a nadie, sin ofender a nadie, porque nos vamos a basar en el tema sobre alguno de los mandamientos de nuestro Dios. Si tuviéramos la oportunidad, queridos hermanos, de pedirle a nuestro Dios más años de vida, ¿cuántos estaría dispuestos o cuántos estarían ustedes dispuestos a pedirle a nuestro Dios? ¿Cuántos años más de vida? Queden meditando, porque, amados hermanos, un rey que enfermó muy gravemente, dice la palabra de Dios que vino un profeta y le anunció y le dijo: esta noche pues prepara tu casa que vas a morir. ¿Y qué hizo este rey, hermanos? Le suplicó a nuestro Dios, le pidió a nuestro Dios y le dijo: mira, yo pues he andado en tus mandamientos, estatutos y leyes derechamente. Y Dios escuchó su petición y su ruego y solamente le dio lo que Dios le quiso dar, ¿verdad? ¿Cuántos años más le dio? 15, hermanos. Por eso decía yo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de pedir, ¿cuántos años más pediríamos? Lo que Dios nos dé, ¿verdad? Los que Dios nos conceda vivir. Bien, amados hermanos, el tema del día de hoy está basado sobre el 5.º mandamiento y se titula: honra a tu padre y a tu madre. Este es el título del tema del día de hoy, en esta tarde, porque queremos resaltar este mandamiento
Éxodo 20, vamos a ir directamente a las Sagradas Escrituras. También voy a pedir si me concede una botellita de agua porque últimamente se me ha secado la garganta, algo ocurre. Gracias, la ayuda idónea, dice el hermano, ¿eh? Vamos a puntualizar algunos ejemplos, queridos hermanos, sobre este mandamiento. Primero dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Y todos lo conocen, ¿verdad que sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ahora vamos a ir rápidamente a lo que dice San Mateo capítulo 15. Espero que me dé tiempo de dialogar con ustedes sobre este tema, sobre este punto, porque, queridos hermanos, es de suma importancia. He observado con el recorrido del tiempo, se está perdiendo los valores. A nuestros hijos se le están perdiendo los valores. Yo fui hijo también, aún soy hijo. Uno de mis padres ya falleció, pero mi madre todavía sigue viva. Y cuando emigré a este lugar, me dijo, me aconsejó, cuando tú vayas allá a Estados Unidos, dice, no te salgas de la iglesia, porque ahí vas a encontrar hermanos, hermanas en la fe. Ahí vas a encontrar lo que ellos ya habían buscado, lo que ellos querían para nosotros. Porque créame que cuando nuestros padres sabían o pensaban cómo es la vida acá, muchos hijos vienen a este lugar y se van, se salen de las iglesias, agarran los vicios, etcétera, etcétera. Y nosotros ya conocemos toda esa historia. Y ese era el temor que tenía mi madre en esta ocasión, ¿verdad? Porque ella es la que más nos aconsejaba. Y ese era el miedo que ella tenía cuando nosotros íbamos a venirnos para acá. Y decía, procuren no salirse de la iglesia, busquen la iglesia donde quiera que vayan, familiarícense con los hermanos, ¿sí? Porque de aquí en adelante pues no estamos nosotros para guiarlos, así como el padre guía al pequeño, ¿verdad? Que si se va a caer lo levanta, o si se enfermó ahí está pendiente, etcétera, etcétera. Todo eso hace uno de padre y ellos lo hicieron con nosotros. Ahora nos toca hacerlo con nuestros hijos, y esta misma enseñanza que siga para los futuros que se vayan a querer casar. Pero no, ahorita no. Dice San Mateo capítulo 15, verso 3. Desde el 1, queridos hermanos. Siempre la palabra de Dios se entiende más, se aclara. Y dice de la siguiente manera: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, oigan bien, ¿verdad? Aprendamos. ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte, hermanos. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy duro, hermanos. Pero solamente así la palabra de Dios nos va a moldear. Así ese hombre interior con la palabra de Dios va a crecer.
Y ese hombre viejo se va a ir haciendo a un lado porque la palabra de Dios le va a penetrar dentro de uno. La tradición, como lo hacían aquí, no siempre es mala. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice: y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre. Depende cómo lo apliquemos a cada texto. En esta parte, nuestro Señor Jesucristo está reprendiendo a este grupo de personas. Les está diciendo: Dios mandó honrar al Padre y a nuestra Madre, y si alguien dijere a su padre o lo maldijere, también esta palabra tiene dos acepciones: maldecir, ¿verdad? Está compuesta por dos frases: mal, decir algo del papá o de la mamá, ofenderlos, en otras palabras, son sinónimos de decirle. No necesita uno decir esa palabra fuerte que mucha gente la usa, ¿verdad? No es necesario, son simplemente con el decirle una frase diferente a esa palabra, como eres no sé qué, todas esas frases que a ciertos hijos se escucha, ¿verdad? La iglesia no es la excepción, hermanos. También hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay hombres ya grandes que dicen esas palabras a sus padres, ¿sí? ¿Y qué está ordenando la palabra de Dios? El mandamiento dice, nuestro Señor Jesucristo dice: el que dijera ese tipo de palabras a sus padres, que muera, pero de muerte, hermanos. Bíblicamente dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si ese mandamiento lo transgredimos, o lo pensamos transgredir, o lo están transgrediendo algunos de nosotros, es momento de cambiar, hermano, de ya no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí, si ustedes se dan cuenta, es de vida y de muerte, porque dice: para que tus días sean prolongados. Pero si ofendes a tus padres, entonces tus días se te van a cortar y vas a hallar o vas a ser castigado de muerte. Sí. Efesios capítulo 6, verso 2. Estoy acentuando, queridos hermanos, esto porque dije al principio, los valores se están perdiendo. Nuestros hijos antes saludaban. Recuerdo que cuando íbamos por las calles a personas adultas, les reverenciábamos. Cuando íbamos de la mano con nuestros papás o nuestra mamá, más frecuentemente con nuestra mamá, le decía: ahí viene don, ¿verdad? El don Pedro, salúdalo. ¿Sí? Y la abuelita, a los abuelitos, salúdenlos, ¿sí? Bésenle la mano. Todos esos valores nos inculcaron y ahorita a veces se pierden o se están perdiendo si no se los inculcamos a nuestros hijos. Si están poniendo atención, ¿verdad? Porque no se me distraigan, jóvenes, ¿sí? Niños también. Y es importante la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 2? Adelante, hermana. 6, verso 2, hermana. 6, verso 2, sí. Dice Efesios 6, 2. Está mal la cita. No, dice 6, 2. Sí. Eso. Amén. Sí. Que es el primer mandamiento con promesa, porque se extiende la vida
Dice la palabra de Dios, nuestro Dios le dice a Moisés, allá en el monte, yo te aconsejo que elijas la vida o que escojas la vida para que te vaya bien. Cuando dieron las bendiciones y las maldiciones, y al final dice, yo te aconsejo que tomes la decisión, que tomes una determinación, porque para que te vaya bien. Simplemente nosotros queremos vivir felices. Sí, yo pienso que sí. Dice, hermano, no pregunte, porque yo quiero vivir feliz, y yo también, ustedes también. Sí. Yo quiero que mis días se alarguen. ¿Qué va a acontecer cuando yo obedezco a este mandamiento? Mis días se van a prolongar. Yo no me voy a meter en problemas, no me voy a meter con el vandalismo, la drogadicción, etcétera, etcétera. Todo lo que allá la juventud vive. Y todo eso yo voy a estar protegido de la mano de Dios, porque estoy o empiezo a guardar o a observar detalladamente este mandamiento. Segunda epístola de Tesalonicenses. Aquí hay muchos consejos, hermanos, de parte de los siervos de Dios. El apóstol Pablo, allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Ayúdenme, hermanos. Y hermanas también participen. Dice 2.15. ¿Sí leyó 2.15? ¿Sí? Ah, sí. Fui yo el que me equivoqué. Encontré de Timoteo. Es 2.15 de segunda. Y dice así. Así que, hermanos, dice, estar ¿qué? Firmes, constantes con este mandamiento. No es nomás de un día. No nomás voy a decir, oh sí, hoy porque es el día santo, ya obedecí a mis padres, o estoy obedeciendo a mis padres, los obedezco, vengo a la iglesia, en la mañana, en la tarde, nos vamos. No es es de todos los días, constantemente, estar firmes, dice la palabra de Dios, y retener la doctrina que habéis aprendido. La enseñanza o los consejos que nos enseñaron nuestros padres, los valores que nos enseñaron nuestros padres, Dios les dio el conocimiento, la inteligencia de cómo debían de. Está hasta interesante porque cómo lo aprendieron ellos. Algunos de nuestros padres no saben leer. Bueno, los dos, mis padres, no saben leer. Pero ¿cómo lo aprendieron? ¿Cómo se las enseñaron? Créanme que nuestro Dios, cuando da los favores a cada persona, esas personas se les llama analfabetas, las que no saben leer, sí, leer ni escribir, les brinda todavía aún retener los textos, hermano. ¿Sí? Me cuesta trabajo decirlo, pero retienen más los textos, se aprenden más los textos, y a través de las predicaciones que los hermanos iban dando o van dando, de los más antiguos, de ellos iban aprendiendo. Entonces, cuando oían un tema o cuando oían una predicación sobre consejo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ellos lo enseñaban y lo practicaban, y así lo transmitían. Ahora nosotros que tenemos todas las herramientas, podemos leer, tenemos la tecnología, tenemos al alcance de la mano todo. Ahorita bajamos el significado de honrar a los padres, y tiene muchas definiciones, y una de esas es, aquí las subrayé, hermanos,
dice respetar. Honrar a los padres implica respetar, reverenciar, obedecer. También aplica en valorarlos, apreciarlos, estimarlos. Entonces, queridos hermanos, cuando uno de esas palabras o de esos de esas palabras que su significado, si no los valoramos, inmediatamente se quebranta el mandamiento. Si no los apreciamos, no los estimamos, no los respetamos, no los reverenciamos. Hay muchos ejemplos que yo pudiera dar, hermanos. Se transgrede el mandamiento. Una ocasión alcancé a oír a una pequeña, dice, yo te odio, papá. No sé qué sentí dentro de mí. Yo pensé, no de mis hijos, porque pues gracias a Dios les traté de inculcar lo más que pueda, y aún sigo todavía pendiente con ellos, y yo creo que también ustedes lo van a hacer, porque oír esa palabra en la boca de un niño a un padre ofende directamente a Dios. ¿Sí? Pero dice, es que el niño lo hizo inconsciente. Tal vez esa palabra lo escuchó allá con los amiguitos, en la escuela, no sé dónde la escuchó, pero la escuchó y vino, y aquí por un arranque de coraje o que lo regañaron, dijo esa palabra sin querer. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar, pero todavía es tiempo de corregirlos o de ayudarles. Es tiempo, hermanos, ¿sí? Mientras hay vida, pues hay esperanza. Entonces, en este momento los padres ocupan un lugar. Dice, obedece a tus padres para que te vaya bien y sean prolongados, porque el que si no lo haces, cae uno en transgresión, y mismo nuestro Señor Jesucristo dijo que muera de muerte. Ejemplo, queridos hermanos, en el tiempo de Moisés, Éxodo capítulo 21. Ustedes me dicen a qué horas termino, porque Éxodo capítulo 21, queridos hermanos. Verso 17 dice, igualmente al que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Ahí adelante en Deuteronomios, voy a resaltar estos textos porque después vamos a ver los ejemplos de cómo es que se viene cada vez deteriorando más la juventud. ¿Y podemos pararlo nosotros? ¿Podemos aconsejar nosotros? Sí podemos, ¿sí? Pero se necesita de que ese hermano o hermana primero sea ¿qué? El ejemplo. Ahí está el punto clave. Vamos a ver más ejemplos de Deuteronomios capítulo 21, verso 18. Deuteronomios capítulo 21. Desde el tiempo de Moisés dice así, 18 hasta el 21. Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde,
Ahí está, hermanos, es la palabra de Dios. Que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndolo castigado, no los obedeciere. Entonces tomarlo a su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Muchas, ¿verdad? Entonces todos los hombres de la ciudad, ¿qué? Lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y te temerá. El tiempo de Moisés se ejecutaba de inmediato. Venía un caso como este, consultaban a nuestro Dios, Dios les daba el veredicto: deben de hacerlo así. Vimos la enseñanza. Si existía un hijo contumaz o rebelde o todas las deficiencias que pudiera tener, rápidamente dice: y no obedeciere a la voz, tráigalo, preséntenlo ante la corte o a los ancianos, vamos a ponerle esa forma, y apedréenlo. ¿Y qué pasa en el día de hoy? Si existiera un pequeño o alguien, le habla a la policía. Está muy complicado. A veces la palabra de Dios no tiene una salida, o queremos buscarle una salida. Ha ocurrido o ocurre que haya un niño contumaz y rebelde y que digan todos: a ver, pues lo vamos a sacar de afuera y lo vamos a apedrear, ¿verdad? ¿Aplicaría hasta el día de hoy? De esa forma no, hermano. Gracias a la misericordia de Dios que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito. Ahora Él dio la vida por todos nosotros. Estamos en un tiempo de la gracia, en el cual se le está dando una oportunidad, se nos está dando un espacio, un lapso de tiempo para que todo aquel o todos nosotros, si aún seguimos con nuestra forma de actuar rebeldes o no obedientes a nuestros padres, si en una ocasión no les hemos llamado, no los hemos atendido, no les hemos mandado lo que se necesita, y si lo empezamos a hacer, pues Dios dice que tiene mucha misericordia con nosotros. Nos va a tener, pues, vamos a ser dignos de que nos perdone. Tiempo actual, Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué nos aconseja la palabra de Dios, hermanos, porque a veces, como les digo, nos metemos en dificultades. ¿Y qué pasaría si las llegamos a aplicar? Hasta nosotros mismos quebrantaríamos los mandamientos, ¿verdad? De un mandamiento nos iríamos a otro. ¿Por qué? Pues ¿cómo es posible que nos atrevamos a matar a una persona? Ya no se puede, ¿verdad? Se quebrantaría el otro mandamiento de no matarás. Y hay más, ¿verdad? Porque hay ejemplos como decirle a un hermano, ¿verdad? Fato, necio, también es forma de insultarlo. Pero aquí la palabra de Dios dice en el tiempo actual, Hebreos capítulo 10. Esto aplica para el futuro, dice el 28, hermanos.
capítulo 10, desde el 26 está muy bien. Así leemos mejor. 26, 27, 28 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Hasta ese momento, ¿verdad?, que se nos está quedando grabado aún más este mandamiento, pero dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya teniendo el conocimiento que este mandamiento es peligroso, dice, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora el 28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Aquí no está diciendo muera, ¿verdad? O sea, mátenlo, que se muera, ¿no? Dice, muere sin, ¿qué? Sin ninguna misericordia. Esa persona se está dando desde ese momento que transgredió, desde ese momento que no obedeció a sus padres, deshonra a sus padres, deshonra también a Dios, y él mismo se está dando una sentencia, hermano. ¿Por qué? Porque no necesita uno sacarlo allá afuera y decir, pues te vamos a apedrear o vas a morir. Todos los mandamientos, cuando los leemos detenidamente, no van diciendo, si haces esto vas a adquirir esto. Son una advertencia, ¿verdad? Nos están advirtiendo, no hagas esto. Un ejemplo, no hurtes. Pero abajo no dice, si hurtas vas a morir, no dice, ¿verdad? Eso. Pero los profetas sí lo dicen, ¿verdad? Que sí, los profetas sí lo dicen. Otro ejemplo, otro mandamiento, no matarás. Nomás dice no matarás, pero los profetas dicen que aquel que matare, ¿verdad?, a su hermano, pues será también culpado del juicio y de todo eso. Y aquí está diciendo la palabra de Dios, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, solito, dice, se está sentenciando. Solito está muriendo. Aunque no literal, pero va muriendo espiritualmente, y el día del juicio, ya lo vimos en el verso 27, pues le va a pasar eso, ¿verdad? Génesis, hermanos, vamos a ver un personaje. Génesis capítulo 9. Aprendemos de lo antiguo para que lo traslademos a nuestros días, porque de una de otra manera debemos de aprender, hermanos. Después de esto voy a leer otra cita y terminamos. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver el ejemplo de 2 hijos. ¿Quiénes sí están encaminados en el bien y quién no? Capítulo 9, verso 21 en adelante. 20, dice, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus 2 hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito Jehová el Dios de Sem, y séale Canaán siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. ¿Qué hizo este hijo, hermano?
vio la desnudez, se rió, en otras palabras, se avergonzó. ¿No tendrían la misma educación los tres? ¿O qué ocurrió, verdad? Cada persona pensamos diferente, somos diferentes. Este hijo, el error que cometió es de que fue y lo contó. Hubiera hecho lo que debía de haber hecho, cubrir a su papá y termina ahí, pero no, ¿verdad? No me quiero imaginar con qué palabras fue decirle a sus otros dos hermanos: mira, pues esto y esto y esto. La historia así lo narra, que estos dos hijos dice que pues entre los dos trajeron una túnica, una toalla y cubrieron, ¿verdad? Entonces todo ello nos da un consejo muy hermoso en los cuales podemos nosotros actuar de una forma correcta con nuestros padres. Cuando llegara en el momento de estar ancianitos, cuando llegara en el momento de estar enfermos, debemos de protegerlos, hermanos, cuidarlos hasta el último momento. Si los tenemos aquí, pues qué bien, ¿verdad? Y si están allá, pues yo sé que nuestros hermanos de sangre los van a seguir protegiendo, pero a nosotros nos corresponde ¿qué? Darles pues el sustento, ¿verdad? Lo que Dios nos bendice, pues hay que darle lo que también ellos ocupan. Queridos hermanos, esta palabra de Dios es de reflexionar y meditar, porque actualmente pues como que los papeles se van cambiando. Ahora los hijos quieren mandar a los papás, las niñas quieren mandar a las mamás. Aquí los hermanos pusieron, voy a leerle nada más esto y termino. Dice, para que reflexionamos. Dice: hija, ¿serías tan amable de lavarme la ropa? Dice: mira, estoy muy enferma y no puedo, y tu papá ya no tiene que ponerse. ¿Y cómo contestan, verdad? Los hermanos traen a reflexionar esto. Dice: ¿qué cosa? No, mamá, dice, yo no soy tu sirvienta, y si mi papá no tiene ropa, que se lave él. Yo no soy sirvienta de nadie, consíguete otra. Además, dice, se me despintan las uñas. ¿Verdad que hasta se rieron algunos hermanos? Esas frases las dicen. Dice, lo estamos viviendo con nuestros hijos. Hasta nuestros hijos dicen: hey, mi ropa no está bien planchada. ¿Qué pasó? Regañan a los papás. Así no es, hermanos. ¿Sí? Se está como que complicando todo. Así no es. La palabra de Dios no ordena eso, porque nos va haciendo que veamos detalladamente ese mandamiento, porque ese mandamiento va directamente con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces si uno desobedece a los padres, desobedece completamente a Dios. Pero estamos hablando de aquel padre ejemplar que los encamina en el camino de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros ya tenemos el conocimiento lógico que si nuestros padres, este sábado no vamos a ir a trabajar, o vamos a ir a eso, pues ya sabemos que no, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿en qué momento voy a decirles que sí y en qué momento les voy a decir que no? Aunque sean mis papás, pero eso no quiere decir que al no obedecerles, que hagan lo malo, pues voy a tener un castigo, no. ¿Sí? Siempre la palabra de Dios nos está dirigiendo a que los encaminemos en el camino de la palabra de Dios, en los caminos de los mandamientos. Ahí sí, hermano, ahí sí está el peligro. Si no hacemos, o si decimos estas frases, niños, jóvenes, ya no los vamos a decir, ¿sí? Porque esto es un peligro. Pero ¿qué podemos decir de nosotros como padres? Es que está pequeñito, es un niño todavía, pues yo lo hago. ¿Sí? ¿Qué más? Le dicen, todavía es, pues no puede.
está cansado, vino de la escuela y tiene mucha tarea, ¿verdad? Les vamos a dar un tiempo que vean televisión o que jueguen su... Cuidado con nosotros, cuidado los padres, mucho cuidado. Sí. Mucho ojo, dice ahí el comentarista ese. Y todavía cuando hay hijos en casa, ¿verdad? Grandes, adultos, ¿cómo se les va a honrar? ¿Cómo van a honrar a sus padres? Pues proveyendo, ¿verdad? Si yo vivo en esa casa, proveo de lo que trabajo, de lo que gano. Mira, pues aquí está para la comida, aquí está para la rentita, aquí está para esto y esto y esto. Y las consecuencias de todo eso es que nos van a venir las bendiciones. Dios nos va a bendecir por hacer eso, nada más. ¿Fácil o difícil? Fácil, hermanos, hermanas. ¿Sí? Poniéndolo a práctica. ¿Sí? Si lo ponemos en práctica, vamos a agarrar un buen hábito. Después de 45 días, se agarra un buen hábito, ese niño va a agarrar un buen hábito, se le va a hacer costumbre, y ya después no se necesita estarle diciendo todas las veces lo que le corresponde hacer. Por último, queridos hermanos, a ver, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, capítulo 2, verso 17, hermanos. No vi el tiempo. Dice así el apóstol Pedro, hermanos: honrar a todos. Aquí incluye también a nosotros, no nomás a mí como padre, también incluye a todos, al hermano Abimael, a las personas mayores. Honrar, ¿qué? A todos, amarlos fraternalmente o con fraternidad, temed a Dios, todos. Porque yo también soy hijo, soy padre actualmente, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero a todos, está incluyéndonos a todos. Y por último, queridos hermanos, ahora sí, Proverbios, los consejos de Salomón, capítulo 4, y con eso terminamos. Si gustan ponerse de pie. Mi deseo, pues, queridos hermanos, de que pongamos atención o aprendamos la palabra de Dios, los consejos sobre los mandamientos, y ese principal mandamiento que dice: y tus días se van a alargar. Capítulo 4 de Proverbios, verso 1 hasta el verso 9. Yo voy a leer el 1 y ustedes el 2 y nos unimos en el verso 9. Y todo este libro de Proverbios da muchos consejos a la juventud. Dice así, ya están ahí, ¿verdad? Yo voy a leer el número 1 y ustedes el 2. La palabra de Dios dice así: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y ante toda tu posición adquiere inteligencia.
Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén, hermanos. Esa es la palabra de Dios, esperando pues que hayamos comprendido. Mi deseo es que Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros.